capítulo 10 de Eros y Civilización de Marcuse y se titula La transformación de la sexualidad en Eros. La imagen de una cultura no represiva que hemos extraído de una tendencia marginal en la mitología y el psicoanálisis aspira a una nueva relación entre los instintos y la razón. La moral civilizada es invertida armonizando la libertad instintiva y el orden. Liberados de la tiranía de la razón represiva, los instintos tienden hacia relaciones existenciales libres y duraderas. Generan un nuevo principio de la realidad. En la idea de Schiller de un estado estético, la visión de una cultura no represiva se concreta en el nivel de la civilización madura. En este nivel, la organización de los instintos llega a ser un problema social, en la terminología de Schiller, un problema político, como ocurre en la psicología de Freud. El proceso que crea el ego y el superego también configura y perpetúa instituciones y relaciones sociales específicas. Conceptos psicoanalíticos tales como sublimación, identificación e introyección no solo tienen un contenido psíquico, sino también social. Concluyen en un sistema de instituciones, leyes, agencias, cosas y costumbres que confrontan al individuo como entidades objetivas dentro de este sistema antagonista. El conflicto mental entre el ego y el superego, entre el ego y el id, es al mismo tiempo un conflicto entre el individuo y su sociedad. La última encierra la razón de la totalidad y la lucha del individuo contra las fuerzas represivas es una lucha contra la razón objetiva. Por tanto, la aparición de un principio de la realidad no represivo que envuelva a la liberación instintiva regresaría más allá del nivel alcanzado de razón civilizada. Esta regresión sería tanto psíquica como social, reactivaría a estados anteriores de la libido que fueron superados en el desarrollo del ego de la realidad y disolvería las instituciones de la sociedad en las que existe el ego de la realidad. Dentro de los términos de estas instituciones, la liberación instintiva es un regreso a la barbarie. Sin embargo, al ocurrir en la cumbre de la civilización, como consecuencia no de la derrota, sino de la victoria en la lucha por la existencia y apoyada por una sociedad libre, tal liberación puede tener muy diferentes resultados. Sería todavía una reversión del proceso de la civilización, una subversión de la cultura, pero después de que la cultura ha hecho su labor y creado la humanidad y el mundo que pueden ser libres. Sería todavía una regresión, pero a la luz de la conciencia madura y guiada por una nueva racionalidad. Bajo estas condiciones, la posibilidad de una civilización no represiva es predicha no sobre la detención, sino sobre la liberación del progreso. Así que el hombre ordenaría su vida de acuerdo con su conocimiento totalmente desarrollado, de tal manera que podría preguntarse otra vez lo que es bueno y lo que es malo. Si la culpa acumulada durante la dominación civilizada del hombre por el hombre puede ser redimida alguna vez, el pecado original tiene que ser cometido otra vez. Debemos comer otra vez del árbol del conocimiento para poder regresar al estado de inocencia. La noción de un orden instintivo no represivo debe ser probada primero en el más desordenado de todos los instintos, la sexualidad. El orden no represivo solo es posible si los instintos sexuales pueden, gracias a su propia dinámica y bajo las condiciones existenciales y sociales diferentes, generar relaciones eróticas duraderas entre individuos maduros. Tenemos que preguntar si los instintos sexuales, después de la eliminación de toda la represión excedente, pueden desarrollar una razón libidinal que no solo sea compatible, sino que inclusive promueve el progreso hacia formas más altas de libertad civilizada. Esta posibilidad será examinada ahora en los propios términos de Freud. Hemos reiterado la conclusión de Freud en el sentido de que todo aflojamiento genuino en los controles sociales sobre los instintos sexuales
inclusive, bajo condiciones óptimas, haría volver la organización de la sexualidad hacia estados precivilizados. Tal regresión atravesaría las fortificaciones centrales del principio de actuación. Desharía la canalización de la sexualidad dentro de la reproducción monogámica y el tabú sobre las perversiones. Bajo el mando del principio de actuación, la catexis libidinal del cuerpo del individuo y las relaciones libidinales con otros están confinadas normalmente al tiempo de ocio y dirigidas a la preparación y ejecución del coito genital. Solo en casos excepcionales y con un alto grado de sublimación se permite entrar a las relaciones libidinales en la esfera del trabajo. Estas restricciones, fortalecidas por la necesidad de sostener una gran cantidad de energía y de tiempo para el trabajo que no da gratificación, perpetúa la desexualización del cuerpo para convertir al organismo en un sujeto objeto de actuaciones socialmente útiles. A la inversa, si el día de trabajo y la energía que requiere son reducidas al mínimo, sin una manipulación correspondiente del tiempo libre, el pretexto para estas restricciones sería minado. La libido sería liberada y sobrepasaría los límites institucionalizados dentro de los que es encerrada por el principio de la realidad. Freud subrayó repetidamente que las relaciones interpersonales duraderas de las que dependen la civilización presuponen que el instinto sexual sea inhibido de su meta. El amor y las relaciones duraderas y responsables que exige están fundados en la unión de la sexualidad con el afecto, y esta unión es el resultado histórico de un largo y cruel proceso de domesticación, durante el cual la legítima manifestación de lo instinto es puesta por encima de todo y sus partes componentes son detenidas en su desarrollo. Este refinamiento cultural de la sexualidad, su sublimación en el amor, tiene lugar dentro de una civilización que coloca las relaciones privadas posesivas aparte de las relaciones sociales posesivas, y en un aspecto decisivo en conflicto con ella. Voy a releer esta frase porque está extraño puntuado y lo he entonado mal. Este refinamiento cultural de la sexualidad, su sublimación en el amor, tiene lugar dentro de una civilización que coloca las relaciones privadas posesivas aparte de las relaciones sociales posesivas, y en un aspecto decisivo en conflicto con ella. Mientras fuera del mundo privado de la familia, la existencia del hombre está determinada principalmente por el valor de cambio de sus productos y actuaciones, la vida en su casa y en su cama tiene que estar cubierta por el espíritu de la ley divina y moral. Se supone que la humanidad es un fin en sí misma y nunca un medio, pero esta ideología es efectiva en las actividades privadas de los individuos antes que en las sociales, en la esfera de la satisfacción libidinal antes que en la del trabajo. La fuerza total de la moral civilizada fue movilizada contra el uso del cuerpo como un mero objeto, medio e instrumento de placer. Este uso fue convertido en tabú y permanece como el mal reputado privilegio de las prostitutas, los degenerados y los pervertidos. Precisamente en su gratificación, y en especial en su gratificación sexual, el hombre iba a ser un ser más alto, comprometido con valores más altos. La sexualidad iba a ser dignificada por el amor. Con la aparición de un principio de la realidad no represivo, con la abolición de la represión excedente necesaria al principio de actuación, este proceso sería invertido. En las relaciones sociales, la reificación sería reducida conforme la división del trabajo llegara a estar orientada hacia la gratificación de las necesidades individuales libremente desarrolladas. Mientras que en las relaciones libidinales, el tabú sobre el uso total del cuerpo sería debilitado. Sin ser empleado ya como un instrumento del trabajo de tiempo completo, el cuerpo sería sexualizado otra vez. La regresión envuelta en este esparcimiento de la libido se manifestaría primero en una reactivación de todas las zonas erógenas y consecuentemente en un resurgimiento de la sexualidad polimorfa pregenital y en una declinación de la supremacía genital. El cuerpo en su totalidad llegaría a ser un objeto de catexis, una cosa para gozarla, un instrumento de placer. Este cambio en el valor y el panorama de las relaciones libidinales
llevaría a una desintegración de las instituciones en las que las relaciones privadas e interpersonales han sido organizadas, particularmente la familia monogámica y patriarcal. Estos prospectos parecen confirmar la suposición de que la liberación instintiva puede llevar a una sociedad de maníacos sexuales, esto es, el fin de la sociedad. Sin embargo, el proceso que acabamos de bosquejar envuelve no solamente una liberación, sino también una transformación de la libido, de la sexualidad constreñida bajo la supremacía genital a la erotización de toda la personalidad. Es un esparcimiento antes que una explosión de la libido, un esparcimiento sobre las relaciones privadas y sociales que tiende un puente sobre la grieta mantenida entre ellas por un principio de la realidad represivo. Esta transformación social que permitiera el libre juego de las necesidades y facultades individuales. Gracias a estas condiciones, el libre desarrollo de la libido, transformada más allá de las instituciones del principio de actuación, difiere esencialmente de la liberación de la sexualidad constreñida dentro del dominio de estas instituciones. El último proceso hace estallar a la sexualidad suprimida. La libido sigue llevando la marca de la supresión y se manifiesta a sí misma bajo forma horrible bien conocida en la historia de la civilización, en la orgía sadista y masoquista de las masas desesperadas, de las élites sociales, de las hambrientas bandas de mercenarios, de los guardianes de las prisiones y los campos de concentración. Tal liberación de la sexualidad de salida a una necesidad periódica provocada por la intolerable frustración. Está un poco raro escrito, pero bueno. Creo que sería tal liberación de la sexualidad da salida, que está mal escrito, a una necesidad periódica provocada por la intolerable frustración. Fortalece antes que debilita las raíces del constreñimiento instintivo. Consecuentemente, ha sido empleada una y otra vez como un pretexto para los regímenes supresivos. En contraste, el libre desarrollo de la libido transformada dentro de instituciones transformadas, al tiempo que erotizaría zonas, tiempo y relaciones convertidas en tabúes, minimizaría las manifestaciones de la mera sexualidad, integrándolas dentro de un orden mucho más amplio, incluyendo el orden de trabajo. Dentro de este contexto, la sexualidad tiende a su propia sublimación. La libido se reactivaría Qué mal escrito está, por Dios. Pone, la libido reactivaría simplemente estados precivilizados e infantiles. Vale, creo que por contexto sería, la libido no reactivaría simplemente estados precivilizados e infantiles, sino que también transformaría el contenido perverso de estos estados. El término perversiones cubre un fenómeno sexual de un origen esencialmente distinto. El mismo tabú es colocado sobre las manifestaciones instintivas incompatibles con la civilización y con aquellas incompatibles con la civilización represiva, especialmente con la supremacía genital monogámica. Sin embargo, dentro de la dinámica histórica del instinto, por ejemplo, la coprofilia y la homosexualidad tienen un lugar y una función diferentes. Una diferencia similar prevalece dentro de cada una de las perversiones. La función del sadismo no es la misma en una relación libidinal libre que en las actividades de los SS. Las formas inhumanas, compulsivas, coactivas y destructivas de estas perversiones parecen estar ligadas con la perversión general de la existencia humana en una cultura represiva, pero las perversiones tienen una sustancia instintiva distinta de estas formas, y esta sustancia puede expresarse muy bien a sí misma en otras formas compatibles con la normalidad en la alta civilización. No todas las partes y estados componentes del instinto que han sido suprimidas han sufrido este destino porque evitaban la evolución del hombre y de la humanidad. La pureza, la regularidad, la limpieza y la reproducción requeridas por el principio de actuación no son naturalmente las de toda civilización madura. Y la reactivación de los deseos y actitudes prehistóricas y de la infancia no es necesariamente regresión, puede ser lo contrario, proximidad a una felicidad que ha sido siempre la promesa reprimida de un futuro mejor. En una de sus más avanzadas formulaciones, Freud definió una vez la felicidad como la subsecuente realización de un deseo prehistórico,
Por eso, la riqueza trae tan poca felicidad. El dinero no era un deseo en la niñez. Pero si la felicidad humana depende de la realización de los deseos de la infancia, la civilización, de acuerdo con Freud, depende de la supresión del más fuerte de todos, los deseos de la infancia, el deseo de Edipo. La realización de la felicidad en una civilización libre necesita todavía esta supresión, o la transformación de la libido abarcaría también la situación edipiana. En el contexto de nuestra hipótesis, tales especulaciones son insignificantes. El complejo de Edipo, aunque es la primera fuente y el modelo de los conflictos neuróticos, no es desde luego el motivo central del malestar de la civilización, y no es el obstáculo central contra su eliminación. El complejo de Edipo pasa, inclusive, bajo el mando de un principio de la realidad represivo. Freud adelanta dos interpretaciones generales de la superación del complejo de Edipo. Este llega a extinguirse por su falta de éxito, o debe llegar a un fin porque llega el tiempo de su disolución, del mismo modo que los dientes de leche se caen cuando los permanentes empiezan a empujarlo. La superación del complejo aparece como un suceso natural en ambos casos. Hemos hablado de la autosublimación de la sexualidad. El término implica que la sexualidad puede, bajo condiciones específicas, crear relaciones humanas altamente civilizadas, sin estar sujeta a la organización represiva que la civilización establecida ha impuesto sobre el instinto. Tal autosublimación presupone un progreso histórico más allá de las instituciones del principio de actuación, que a su vez liberaría la regresión instintiva. Para el desarrollo de los instintos, esto significa una regresión de la sexualidad al servicio de la reproducción, a la sexualidad en la función de obtener placer de las zonas del cuerpo. Con esta restauración de la estructura original de la sexualidad, la primacía de la función genital es rota, del mismo modo que la desexualización del cuerpo que acompañaba a esta primacía. El organismo en su totalidad llega a ser el sustrato de la sexualidad y al mismo tiempo el objeto instintivo deja de estar absorbido por una función especializada, la de poner en contacto los genitales de uno con aquellos de alguien del sexo opuesto. Agrandando así el campo y el objetivo del instinto, llega a ser la vida del organismo mismo. Este proceso, casi naturalmente, por su lógica interior, sugiere la transformación conceptual de la sexualidad en eros. La introducción del término eros en la última obra de Freud fue motivada desde luego por razones diferentes. Eros, como el instinto de la vida, denota un instinto biológico mayor antes que un mayor grado de sexualidad. Sin embargo, quizá no sea accidental que Freud no hiciera una distinción rígida entre eros, especialmente en el yo y el ello, el malestar en la cultura y la introducción al psicoanálisis. Implica uno... Bueno, eso era un paréntesis, voy a leer la frase sin paréntesis. Sin embargo, quizá no sea accidental que Freud no hiciera una distinción rígida entre eros. Implica un aumento del sentido de la sexualidad misma. Qué mal escrito está esto, por Dios, ¿por qué no envían libros escaneados en PDF que están mal escritos? En fin. Y el concepto ampliado parece demandar una modificación correspondiente del concepto de sublimación. Las modificaciones de la sexualidad no son las mismas que las modificaciones de eros. El concepto de sublimación de Freud se refiere al destino de la sexualidad bajo un principio de la realidad represivo. Así, la sublimación significa un cambio en la aspiración y el objetivo del instinto con respecto al cual nuestros valores sociales entran en el cuadro. El término es aplicado a un grupo de procesos inconscientes que tienen en común que, y aquí pone una cita, como resultado de la privación interior y exterior, la aspiración de objeto de la libido pasa por un rodeo más o menos completo, una modificación o inhibición. En la gran mayoría de los casos, la nueva aspiración es distinta o alejada de la satisfacción sexual. Por ejemplo, es una aspiración asexual o no sexual.
Esta forma de sublimación está determinada en un alto grado por requerimientos sociales específicos y no puede extenderse automáticamente a otras formas menos represivas de civilización con diferentes valores sociales. Bajo el principio de actuación, la desviación de la libido hacia actividades culturales útiles tiene lugar después del periodo de la primera infancia. La sublimación opera entonces en una estructura instintiva precondicionada, que incluye la restricción funcional y temporal de la sexualidad, su canalización dentro de la reproducción monogámica y la desexualización de la mayor parte del cuerpo. La sublimación trabaja con la libido precondicionada así y es una fuerza posesiva, explotadora y agresiva. La modificación represiva del principio del placer precedente a la sublimación de hecho, y esta última lleva consigo los elementos represivos hacia las actividades socialmente útiles. Sin embargo, hay otra forma de sublimación. Freud habla de impulsos sexuales inhibidos de sus aspiraciones. Vale. Freud habla de impulsos sexuales inhibidos de sus aspiraciones que no necesitan ser descritos como sublimados, aunque están estrechamente relacionados con los impulsos sublimados. Cita: ellos no han abandonado sus aspiraciones sexuales directas, pero son mantenidos atrás por resistencias internas que les impiden alcanzarlas. Ellos descansan tranquilos con ciertas aproximaciones a la satisfacción. Freud los llama instintos sociales y menciona como ejemplos la relación afectuosa entre padres e hijos, los sentimientos de amistad y las ligas emocionales en el matrimonio que tienen su origen en la atracción sexual. Lo que es más, en Psicología de las masas y Análisis del yo, Freud ha subrayado el grado en que las relaciones sociales, la comunidad en la civilización, están fundadas en ligas libidinosas sin sublimar tanto como sublimadas. El amor sexual por las mujeres, tanto como el amor desexualizado sublimado homosexual por otros hombres, aparecen como fuentes instintivas de una cultura duradera y en expansión. En la propia obra de Freud, esta concepción sugiere una idea de la civilización muy diferente de aquella derivada de la sublimación represiva. Esto es, una civilización envuelta y sostenida por relaciones libidinales libres. Goethe Rockheim utilizó el concepto de Ferenczi de una libido genitofugal para sostener su teoría sobre el origen libidinoso de la cultura. Con la liberación de la tensión extrema, la libido vuelve del objeto al cuerpo y esta recatexización, la madre que lo parió, recatexización de todo el organismo con la libido se traduce en un sentimiento de felicidad en el que los órganos encuentran su recompensa por el trabajo y el estímulo para una mayor actividad. El concepto asume una tendencia genitofugal de la libido para el desarrollo de la cultura. En otras palabras, una tendencia inherente a la misma libido hacia la expresión cultural, sin modificaciones externas represivas. Y esta tendencia cultural en la libido parece ser genitofugal, esto es, separada de la supremacía genital y dirigida hacia la erotización del organismo entero. Estos conceptos están cerca de reconocer la posibilidad de la sublimación no represiva. El resto se deja a la especulación, y en realidad, bajo el principio de la realidad establecido y la sublimación no represiva, puede aparecer solo en aspectos marginales e incompletos. Su forma totalmente desarrollada sería la sublimación sin desexualización. El instinto no es desviado de su aspiración. Es gratificado en actividades y relaciones que no son sexuales en el sentido de la sexualidad genital organizada, y sin embargo son libidinales y eróticas. Cuando la sublimación represiva prevalece y determina la cultura, la sublimación no represiva debe manifestarse a sí misma en contradicción. Empiezo otra vez esa frase que me entró la risa porque me he acordado de una cosa. Cuando la sublimación represiva prevalece y determina la cultura, la sublimación no represiva debe manifestarse a sí misma en contradicción con toda la esfera de la utilidad social. Vista desde esta esfera, es la negación de toda productividad y actuación aceptada.
Las imágenes órficas y narcisistas se mencionan. Platón culpa a Orfeo por su suavidad. Era solo un tocador de arpa, Orfeo. O sea, como era suave porque solamente se dedicaba a tocar el arpa, ¿no? La suavidad de Orfeo, que fue debidamente castigada por los dioses, como lo fue la negativa de Narciso a participar. Ante la realidad tal como es, ellos aparecen condenados, rechazan la sublimación requerida. Sin embargo, cita, la sublimación no es siempre la negación de un deseo, no siempre toma la forma de sublimación contra los instintos. Puede ser sublimación por un ideal. Así, Narciso ya no dice me amo tal como soy, dice soy de tal manera que me amo. El eros órfico y narcisista cubre la realidad con relaciones libidinales que transforman al individuo y su medio ambiente. Pero esta transformación es el acto aislado de individuos únicos y como tal genera la muerte. Inclusive si la sublimación no procede contra los instintos, sino que es su afirmación, debe hacerlo como un proceso supraindividual en un terreno común. Como un fenómeno individual aislado, la reactivación de la libido narcisista no es constructora de cultura, sino neurótica. Cita. La diferencia entre una neurosis y una sublimación es evidentemente el aspecto social del fenómeno. Una neurosis aísla, una sublimación une. En una sublimación algo nuevo es creado, una casa, una comunidad, una herramienta, y es creado en un grupo para el uso de un grupo. La libido puede tomar el camino de la autosublimación solo como un fenómeno social. Como una fuerza irreprimida puede promover la formación de la cultura solo bajo condiciones que relacionan a individuos asociados entre sí en el culto. ¿Qué? Esta frase, tío. Por Dios. A ver. La libido puede tomar el camino de la autosublimación solo como un fenómeno social. 2 puntos. Como una fuerza irreprimida puede promover la formación de la cultura solo bajo condiciones que relacionan a individuos asociados entre sí en el cultivo del medio ambiente para sus necesidades y facultades en desarrollo. Tío, esto lo podría haber escrito 200 veces mejor, por Dios. Es que no voy ni a darle más vuelta porque es que... Qué manera de escribir esta, por Dios. A ver, también es que es tarde. En plan, tengo un poco de sueño. La reactivación de la sexualidad polimorfa y narcisista deja de ser una amenaza para la cultura y puede llevar en sí misma a la construcción de la cultura si el organismo existe no como un instrumento del trabajo enajenado, sino como un sujeto de autorrealización. En otras palabras, si el trabajo socialmente útil es al mismo tiempo la transparente satisfacción de una necesidad individual. En la sociedad primitiva, esta organización del trabajo puede ser inmediata y natural. En la civilización madura puede ser imaginada solo como el resultado de la liberación. Bajo tales condiciones, el impulso de obtener placer de las partes del cuerpo puede extenderse a buscar su objetivo en relaciones libidinales duraderas y en expansión, porque esta expansión aumenta e intensifica la gratificación instintiva. Más aún, en la naturaleza de Eros, nada justifica la noción de que la extensión del impulso esté confinada a la esfera corporal. Si la separación antagónica entre la parte física del organismo y la espiritual es en sí misma el resultado histórico de la represión, la superación de este antagonismo abriría la esfera espiritual al impulso. La idea estética de una razón sensual sugiere tal tendencia. La idea estética... sí, eso lo acabo de decir. Esta es esencialmente diferente de la sublimación, en tanto que la esfera espiritual llega a ser el objeto directo de Eros y permanece como un objeto libidinal. No hay ningún cambio ni en la energía ni en su aspiración. El concepto de que Eros y Agape, o Agape, después de todo pueden ser uno y el mismo, no que Eros sea Agape, sino que Agape sea Eros, puede sonar extraño después de 2000 años de teología. No parece justificado referirse a Platón como un defensor de esta identificación. Al mismo Platón,
que introdujo la definición represiva de Eros en la casa de la cultura occidental. Sin embargo, el banquete contiene la más clara celebración del origen y la sustancia sexual de las relaciones espirituales. De acuerdo con Diotima, Eros conduce al deseo de un cuerpo hermoso a otro y finalmente a todos los cuerpos hermosos, porque la hermosura de un cuerpo está emparentada con la hermosura de otro. Y sería tonto no reconocer que la hermosura en cada cuerpo es una y la misma. De esta verdadera sexualidad polimorfa se levanta el deseo por aquello que anima al cuerpo deseado. La psique y sus diferentes manifestaciones. Hay un mantenido acento en la realización erótica desde el amor corporal de uno por los otros, hasta el amor por el trabajo y el juego hermoso, y finalmente al amor por el hermoso conocimiento. El camino hacia la alta cultura llega a través del verdadero amor por los muchachos. La protección espiritual es obra de Eros, tanto como lo es la procreación corporal. Y el orden correcto y verdadero de la polis es tan erótico como lo es el orden correcto y verdadero del amor. El poder constructor de cultura de Eros es la sublimación no represiva. La sexualidad no es ni desviada ni apartada de su objetivo, trasciende hasta otros, buscando una gratificación más completa. A la luz de la idea de una sublimación no represiva, la definición freudiana de Eros como lucha por formar la sustancia viva dentro de unidades cada vez más grandes para que la vida pueda ser prolongada y llevada a un desarrollo más alto. Esto se está cayendo. Alcanza un nuevo significado. El impulso biológico llega a ser un impulso cultural. El principio del placer revela su propia dialéctica. La aspiración erótica de mantener todo el cuerpo como sujeto-objeto del placer pide el refinamiento continuo del organismo, la intensificación de su receptividad, el crecimiento de su sensualidad. La aspiración genera sus propios proyectos de realización, la abolición del esfuerzo, el perfeccionamiento del medio ambiente, la conquista de la enfermedad y la muerte, la creación del lujo. Todas estas actividades salen directamente del principio del placer y al mismo tiempo constituyen un trabajo que asocia a los individuos en unidades más grandes. Al dejar de estar confinadas en el dominio mutilante del principio de actuación, modifican el impulso sin desviarlo de sus aspiraciones. Hay sublimación y, consecuentemente, cultura, pero esta sublimación actúa dentro de un sistema de relaciones libidinales duraderas y en expansión que son en sí mismas relaciones de trabajo. La idea de una tendencia erótica hacia el trabajo no es ajena al psicoanálisis. El mismo Freud señaló que el trabajo de oportunidad para una descarga muy considerable de impulsos de componente libidinal, narcisistas, agresivos e inclusive eróticos. Es que está mal escrito, literalmente. Fíjate, lo repito, el mismo Freud señaló que el trabajo de oportunidad para una descarga muy considerable de impulsos de componente libidinal, narcisistas, agresivos e inclusive eróticos. ¿Qué sentido tienen esas palabras? Hemos puesto en duda esta declaración porque no hace distinción entre el trabajo enajenado y el no enajenado, entre labor y trabajo. El primero, por su misma naturaleza, reprime las potencialidades humanas y, por tanto, reprime también los impulsos de componente libidinal que pueden entrar dentro del trabajo. Pero la declaración asume un significado diferente si es vista dentro del contexto de la psicología social que Freud propone en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Sugiere que la libido se apoya a sí misma para la satisfacción de las grandes necesidades vitales y escoge como sus primeros objetos a la gente que forma parte de esos procesos. Esta proposición, está mal escrito otra vez, si se analiza en sus implicaciones, se acerca a invalidar la hipótesis básica de Freud en el sentido de que la lucha por la existencia, esto es por la satisfacción de las grandes necesidades vitales, es per se antilibidinosa en tanto que necesita de la regimentación de los instintos mediante un principio de la realidad que tiende al constreñimiento. Debe advertirse que Freud une a la libido no solo con la satisfacción de las grandes necesidades vitales,
sino también con los esfuerzos humanos unidos para obtener satisfacción y, por tanto, con los procesos del trabajo. Cita. La experiencia ha mostrado que en los casos de colaboración los lazos libidinales se forman regularmente entre los camaradas trabajadores que prolongan y solidifican las relaciones entre ellos hasta un punto que está más allá de la ganancia. Si esto es verdad, la ananke no es una causa suficiente para la restricción instintiva de la civilización, y no es una razón suficiente para negar las posibilidades de una cultura libidinosa no represiva. Las sugestiones de Freud, en su Psicología de las masas y Análisis del yo, hacen algo más que formular otra vez esta tesis de Eros como el constructor de la cultura. Esto es como la realización natural de la tendencia más interior de Eros. La psicología de la civilización de Freud estaba basada en el inexorable conflicto entre la ananke y el libre desarrollo instintivo. Pero si la ananke llega a ser el campo original del desarrollo libidinal, la contradicción se evapora. La lucha por la existencia no solo no cancelaría necesariamente la posibilidad de la libertad instintiva, como hemos sugerido en el capítulo 6, sino que inclusive constituiría un punto de apoyo para la gratificación instintiva. Las relaciones de trabajo que forman la base de la civilización y por tanto la civilización misma serían apoyadas por la energía instintiva no desexualizada. El concepto total de la sublimación está en juego. El problema del trabajo, de la actividad socialmente útil sin sublimación represiva, puede ser enfrentado ahora. Aparece como el problema que representa un cambio en el carácter del trabajo mediante el cual este último sería asimilado al juego, el libre juego de la facultad humana. ¿Cuáles son las precondiciones instintivas para tal transformación? El más atrevido intento de responder a esta pregunta lo realizó Bárbara Lantos en su artículo Work and the Instincts. Ella define el trabajo y el juego en términos de los estados instintivos envueltos en estas actividades. El juego está sujeto por completo al principio del placer. El placer está en el movimiento mismo en tanto que activa zonas erógenas. El aspecto fundamental del juego es que es gratificante en sí mismo, sin servir a ningún otro propósito que esa gratificación instintiva. Los impulsos que determinan el juego son los progenitales. El juego expresa el autoerotismo sin objeto y gratifica a aquellos componentes instintivos que están dirigidos directamente hacia el mundo objetivo. El trabajo, por otro lado, sirve a fines ajenos a sí mismo, o sea, a los fines de la autopreservación. El trabajo es el esfuerzo activo del ego para obtener del mundo exterior lo que sea necesario para su autopreservación. Este contraste establece un paralelismo entre la organización de los instintos y la de la actividad humana. Cita. Un segundo, voy a ver cuánto queda. Ya casi se termina el capítulo, digo. Vale, cita. El juego es una aspiración en sí mismo. El trabajo es el agente de la autopreservación. Los instintos, componentes y la actividad autoerótica buscan el placer sin consecuencias ulteriores. La actividad genital es el agente de la procreación. La organización genital de los instintos sexuales tiene un paralelo en la organización para el trabajo de los instintos de ego. Así es el propósito y no el contenido el que marca una actividad como juego o como trabajo. Una transformación en la estructura instintiva, tal como la que va del estado pregenital al genital, implicaría un cambio en el valor instintivo de la actividad humana independientemente de su contenido. Por ejemplo, si el trabajo estuviera acompañado de una reactivación del erotismo polimorfo pregenital, tendería a llegar a ser gratificante en sí mismo sin perder su contenido como trabajo. Y es precisamente tal reactivación del erotismo polimorfo la que aparece como consecuencia de la conquista de la escasez y la enajenación. Las condiciones Las condiciones sociales alteradas crearían, por tanto, una base instintiva para la transformación del trabajo en juego. En términos de Freud, mientras menos son obstaculizados y dirigidos por los intereses de la dominación, los esfuerzos por obtener satisfacción... ¿Qué? En términos de Freud, mientras menos son obstaculizados y dirigidos por los intereses de la dominación
los esfuerzos por obtener satisfacción. Madre mía, qué mal traducido, ¿no? Esto a lo mejor en francés es que se escribe así, pero por Dios, traducirlo bien al español. A ver, en términos de Freud, mientras menos obstaculizados y dirigidos por los intereses de la dominación sean los esfuerzos por obtener la satisfacción, ¿no? Algo así. Bueno, a ver, el sujeto es los esfuerzos por obtener satisfacción. Entonces, cuanto menos obstaculizados, cuanto menos dirigidos por los intereses de la dominación estén los esfuerzos por obtener satisfacción, más libremente puede apoyarse en sí misma la libido para la satisfacción de las grandes necesidades vitales. La sublimación y la dominación avanzan juntas, y la disolución de la primera con la transformación de la estructura instintiva transformaría también la actitud básica hacia el hombre y la naturaleza que ha sido característica de la civilización occidental. En la literatura psicoanalítica, el desarrollo de las relaciones libidinales de trabajo es atribuido usualmente a una actitud materna general como tendencia dominante de la cultura. Consecuentemente, estas son consideradas como un aspecto de las sociedades primitivas antes que como una posibilidad de la civilización madura. La interpretación de Margaret Mead de la cultura Arapesh está totalmente centrada en esta actitud. Cita. Para los Arapesh, el mundo es un jardín que debe ser cultivado, no para uno mismo, no con orgullo y jactancia, no para acumular riqueza y para la usura, sino para que las raíces comestibles y los perros y los cerdos, y por encima de todo los niños, puedan crecer. De esta actitud total salen muchos de los demás aspectos de los Arapesh. La ausencia de conflicto entre los viejos y los jóvenes, la falta de todo asomo de celo o envidia, el acento en la cooperación. Tengo entendido que está muy como desmitificado, ¿no?, el trabajo de Margaret Mead. Pero claro, la gente tiende a desmitificar y criticar todo, ¿no?, muchísimo. Entonces no sé qué veracidad darle a esto que dice de los Arapesh, como tampoco sé en general qué veracidad darle a todos estos pensamientos psicoanalíticos de Marcuse, ¿no? Porque yo antes, me sigue gustando el psicoanálisis, pero hace muy poco tiempo que he entendido por qué hay gente que está tan triggereada con el psicoanálisis. Como que dicen que por Dios, que cómo la gente puede seguir estudiando psicoanálisis, tal, no sé qué. No sé, a mí me parece que es una cosa muy entretenida. Pero es verdad que se dice cada cosa utilizando el psicoanálisis, que madre mía. Pero bueno. Por adelantado, en esta descripción aparece una forma de experimentar el mundo fundamentalmente diferente. La naturaleza se toma no como un objeto de dominación y explotación, sino como un jardín que puede crecer mientras hace crecer a los seres humanos. Es la actitud que experimenta al hombre y la naturaleza como unidos en un orden no represivo y funcionando todavía. Hemos visto cómo las tradiciones del pensamiento más divergentes en otros aspectos convergen en esta idea. Entre ellas se cuentan la oposición filosófica contra el principio de actuación, los arquetipos órfico y narcisista, la concepción estética. Pero mientras los conceptos psicoanalíticos y antropológicos de tal orden han sido orientados hacia el pasado prehistórico y precivilizado, nuestra discusión del concepto está orientada hacia el futuro, sobre las condiciones de la civilización totalmente madura. La transformación de la sexualidad en eros y su extensión a las duraderas relaciones de trabajo libidinales presuponen aquí la reorganización racional de un amplio aparato industrial, una división social
del trabajo altamente especializada y la cooperación de vastas masas. La idea de crear relaciones de trabajo libidinales en una sociedad industrial desarrollada encuentra poco apoyo en la tradición del pensamiento, y cuando este apoyo está próximo parece ser de naturaleza peligrosa. La transformación del trabajo en placer es la idea central de la gigantesca utopía social de Fourier. Cita: si la industria es el destino asignado a nosotros por el Creador, ¿cómo pensar que Él quiere llevarnos a ella por la violencia, que no sabe cómo llevarla a medios más nobles, cómo darle un atractivo capaz de transformar el trabajo en placer? Como darle un atractivo capaz de transformar el trabajo en placer. Está tildado ese cómo cuando uno lleva tilde. Bueno, la idea de esta es que si el destino de la humanidad asignado por Dios es la tecnología, ¿cómo es posible que la tecnología no pueda ser llevada, o sea, no puede implementarse de una manera no violenta en la sociedad, ¿no? O sea, la industria no se puede implementar de una manera no violenta, sino placentera en la sociedad. No, bueno, pues, no, es que no sé, o sea, Dios no existe, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Fourier insiste en que esta transformación requiere un cambio completo en las instituciones sociales, la distribución del producto social de acuerdo con las necesidades, asignación de funciones de acuerdo con las facultades e inclinaciones individuales, constante mutuación en las funciones, cortos periodos de trabajo, etc. Pero la posibilidad del trabajo atractivo se deriva sobre todo de la liberación de las fuerzas libidinales. Fourier asume la existencia de una atracción industrial que hace la cooperación placentera. Esta está basada en la atracción pasional en la naturaleza del hombre, que persiste a pesar de la oposición de la razón, del deber, del prejuicio. La atracción pasional tiende a... Es que está en francés esto de repente. En vez de traducirlo, por algún motivo deciden dejarlo en francés. No sé, si fuese un concepto importante, pero atracción pasional, yo qué sé, tradúcelo y entre paréntesis lo pones en francés. En fin, bueno. La atracción pasional tiende hacia tres objetivos principales: la creación del lujo o el placer de los cinco sentidos, la formación de grupos libidinales de amistad y amor y el establecimiento de un orden armónico, organizando estos grupos para el trabajo de acuerdo con el desarrollo de las pasiones individuales. El juego externo e interno de las facultades, Fourier se acerca más que cualquier otro socialista utópico a elucidar la dependencia de la libertad en la sublimación no represiva. Sin embargo, en su minucioso plano para la realización de esta idea, se la encarga a una gigantesca organización de administración, y así retiene los elementos represivos. Las comunidades trabajadoras del Phalanstère anticipan la fuerza mediante el gozo, antes que la libertad, el embellecimiento de la cultura de masas antes que su abolición. El trabajo como libre juego no puede estar sujeto a la administración. Solo el trabajo enajenado puede ser administrado mediante la rutina racional. Es más allá de esta esfera, pero sobre su base, donde la sublimación no represiva crea su propio orden cultural. Una vez más subrayamos que la sublimación no represiva es absolutamente incompatible con las instituciones del principio de actuación e implica la negación de este principio. Esta contradicción es más importante desde que la misma teoría psicoanalítica post-freudiana muestra una marcada tendencia a borrarla y a glorificar la productividad represiva como autorrealización humana. Un ejemplo impresionante es provisto por Yves Hendrick en su ensayo Work and the Pleasure Principle. Pleasure, supongo que será pleasure, ¿no? En fin. Él, sin tilde, sugiere que la energía y la necesidad de ejercitar los órganos psicológicos disponibles para el trabajo no son provistas por la libido, sino más bien por un instinto especial, el instinto de dominio. La aspiración de este instinto es controlar o alterar un trozo del medio ambiente, mediante el hábil empleo de técnicas perceptivas, intelectuales y motoras. Este impulso hacia la integración y la actuación hábil es experimentado mental y emocionalmente como la necesidad de realizar el trabajo con eficacia.
puesto que así se supone que el trabajo es en sí mismo la gratificación de un instinto antes que la negación temporal de un instinto. El trabajo produce placer en la actuación eficaz. El placer del trabajo es el resultado de la El placer del trabajo es el resultado de la satisfacción de un instinto de dominio, pero el placer del trabajo y el placer libidinal coinciden generalmente, puesto que las organizaciones del ego que funcionan en el trabajo son generalmente y quizás siempre utilizadas concurrentemente para descargar la tensión libidinal sobrante. Como siempre, la revisión de la teoría de Freud implica una regresión. La suposición de cualquier instinto especial da por admitido el punto que se discute, pero la suposición de un especial instinto de dominio hace todavía más. Destruye toda la estructura y la dinámica del aparato mental que Freud había construido. Más aún, borra los aspectos más represivos del principio de actuación interpretándolos como gratificación de una necesidad instintiva. El trabajo puro y simple es la principal manifestación del principio de la realidad, en tanto que el trabajo es condicional del retraso y la desviación de la gratificación instintiva. El trabajo puro y simple es la principal manifestación del principio de la realidad, en tanto que el trabajo es condicional del retraso y la desviación. Otra vez. Literalmente acaban de repetir el mismo párrafo, está repetido. Copiado y pegado. Wow. Y esto no es un PDF, o sea, esto está escaneado de un libro. Madre mía. ¿Cuánto falta esta mierda? Vale. Si el placer del trabajo y el placer libidinal coinciden generalmente, sí, si el placer del trabajo y el placer libidinal coinciden generalmente, pero no, me estoy mordiendo el labio y no puedo leer mientras lo hago. Bueno. Si el placer del trabajo y el placer libidinal coinciden generalmente, es el mismo concepto del principio de realidad llega a carecer de sentido y se hace superfluo, y las vicisitudes de los instintos, tal como han sido descritas por Freud, serían, en el mejor de los casos, un desarrollo anormal. El principio de la realidad no puede salvarse estipulando, como Hendrik lo hace, un principio del trabajo diferente del principio de la realidad. Porque si este último no gobierna al trabajo, prácticamente no tiene nada que gobernar en la realidad. Con toda seguridad hay un trabajo que produce placer en la hábil actuación de los órganos corporales disponibles para el trabajo. Pero ¿qué clase de trabajo es ese y qué clase de placer produce? Si el placer está en realidad en el acto de trabajar y no es extraño a él, tal placer debe derivarse de los miembros activos del cuerpo y del cuerpo mismo, activando la zona erógena o erotizando al cuerpo como totalidad. En otras palabras, debe ser placer libidinal. En una realidad gobernada por el principio de actuación, tal trabajo libidinal es una excepción rara y solo puede tener lugar fuera o al margen del mundo del trabajo, como afición, juego o en una situación erótica directa. La clase normal de trabajo, la actividad ocupacional socialmente útil, en la división del trabajo prevaleciente, es tal que el individuo al trabajar no satisface sus propios impulsos, necesidades y facultades, sino que actúa una función preestablecida. Sin embargo, Hendrik no toma en cuenta el hecho del trabajo enajenado, que es la forma predominante de trabajo bajo el principio de la realidad dado. Desde luego puede haber en el trabajo enajenado también. ¿Qué? Desde luego puede haber en el trabajo enajenado también. ¿Pero qué mierda de frase es eso, por Dios? O sea, la frase es, desde luego, coma, puede haber en el trabajo enajenado también, punto. ¿Puede haber qué? En el puto trabajo enajenado también. ¿Pero quién coño ha escrito esto? ¿Quién es el editor, editora, traductora? ¿Quién coño ha escrito esto? Madre mía. El linotipista que trabaja sobre una transcripción perfecta, el sastre que entrega un traje a la medida,
la empleada de un salón de belleza que hace un peinado perfecto, el obrero que llena su cuota, todos pueden sentir placer por su trabajo bien hecho. Sin embargo, o este placer es ajeno, es decir, una anticipación del premio, o es la satisfacción de estar bien empleado, en el lugar correcto, contribuyendo al funcionamiento del aparato, que es en sí mismo un aspecto de la represión. En cualquier caso, tal placer no tiene nada que ver con la gratificación instintiva original. Ligar la actuación en las cadenas continuas, en las oficinas y tiendas con las necesidades instintivas, es glorificar la deshumanización como placer. No es extraño que Hendrik considere como sublime prueba de la voluntad del hombre por realizar su trabajo efectivamente el funcionamiento efectivo de un ejército que ya no tiene ninguna fantasía sobre la victoria y un futuro placentero, que sigue peleando por la sola razón de que la tarea del soldado es pelear, y hacer la tarea es la única motivación que todavía tenía significado. Decir que la tarea debe ser realizada porque es la tarea es en verdad el colmo de la enajenación, la pérdida total de la libertad instintiva e intelectual, la represión que ha llegado a no ser la segunda sino la primera naturaleza del hombre. En contraste con tales aberraciones, el verdadero espíritu de la teoría psicoanalítica vive en los esfuerzos sin compromiso de ese tipo por revelar las fuerzas antihumanistas detrás de la filosofía de la productividad. Cita: entre todas las cosas, el trabajo duro ha llegado a ser una virtud en lugar de la maldición que siempre fue anunciada por nuestros más remotos ancestros. Nuestros niños deben ser preparados para llevar a sus hijos adelante para que no tengan que trabajar como una necesidad neurótica. La necesidad de trabajar es un síntoma neurótico. Es una tarea, es un intento de hacer que uno mismo se sienta valioso inclusive cuando no hay ninguna necesidad particular de que uno trabaje. Fin del capítulo 10.